Muy buenas tardes, buen mediodía y buen almuerzo para toda la patria venezolana, para todas nuestras mujeres, hombres de bien, para todas nuestras niñas y niños que están disfrutando de sus muy merecidas vacaciones en el fin de año escolar aquí en Venezuela. Un saludo también a los medios de comunicación nacionales e internacionales que están con nosotros el día de hoy. Queremos informar que ya están profundamente avanzadas las investigaciones referidas a lo que podríamos catalogar como el más horrendo crimen en grado de frustración que se haya perpetrado en la historia política y criminal de Venezuela. Que se hayan completado un grupo de sicarios, un grupo de criminales, un grupo de asesinos, sin medir el profundo daño que generarían para la paz de la República, el profundo daño que generarían para cientos de familias venezolanas y también la pérdida de vidas de personas, de vecinos, de civiles que estaban alrededor del sitio donde intentó perpetrarse el magnicidio. Ese magnicidio en grado de frustración que hubiera implicado el asesinato del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. El asesinato de un hombre que se sometió al escrutinio del pueblo de Venezuela, de un hombre que participó hace menos de 3 meses en una elección resultando electo con el 68% del voto del pueblo de Venezuela. Salvajemente, cobardemente, iba a ser asesinado por la acción de estos criminales, de estos sicarios. El asesinato de la primera combatiente de la República, el asesinato del alto mando político y el alto mando militar, todos los jefes de los componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incluido el general en jefe y ministro de la Defensa, Padrino López. El asesinato de 4 vicepresidentes sectoriales de gobierno. El asesinato del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. El asesinato del fiscal general de la República. El asesinato de decenas de ministros. El asesinato de centenas de efectivos de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, de jóvenes cadetes, de jóvenes tenientes, de jóvenes capitanes. En una acción que no había tenido parangón. Y mire que si algo ha caracterizado de manera compulsiva a la derecha extremista venezolana, a la derecha violenta, es su recurrencia hacia acciones ajenas al orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Mire que han intentado cosas: golpes de Estado, golpes militares, guarimbas, quema de personas vivas, cierre de calles, quema de unidades de transporte, quema de instituciones de salud, quema de instituciones educativas, quema de establecimientos privados, violaciones permanentes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero esto que intentaron perpetrar y que no puede ser, yo creo que ya es un buen momento para que los medios de comunicación internacionales eliminen las comillas ya. A la palabra atentado, ya las comillas creo que sobran. Supuesto atentado. El adjetivo supuesto, aunque algunas personas dicen que supuesto no es un adjetivo, sino que es un pronombre. Como pronombre o como adjetivo, es un insulto a la inteligencia y es un insulto a la verdad. Que continúen insistiendo en la tesis del supuesto atentado o en la tesis de lo que el estruendo, el incidente, fue un magnicidio en grado de frustración. Y ya está plenamente demostrada, con pruebas establecidas, una de las cuales vamos a mostrar a ustedes el día de hoy, la autoría material e intelectual
de quienes están implicados en este horrendo crimen en grado de frustración. Hemos visto el manejo de algunos medios de comunicación. Yo quisiera que compartiéramos un breve video para que empezáramos a decirnos las verdades. Adelante, video. Cuando se produce un atentado, agencias y medios internacionales asumen con disciplina la versión oficial de los gobiernos, salvo que este se produzca en Venezuela. Entonces, el intento de asesinato de un presidente electo se convierte en un supuesto atentado o en un incidente con drones. Los autores no son terroristas, sino un grupo rebelde. Y la prensa dedica páginas completas a las dudas y puntos oscuros sobre la versión oficial, que apuntan a un hipotético montaje o autoatentado. Es la apología del terrorismo a la carta practicada por los... Solamente para que empecemos a decirnos las verdades. Pongamos, por ejemplo, ya que está aquí el representante de la cadena CNN, si eventos similares hubieran ocurrido en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo lo hubiera titulado CNN? ¿O si hubiera ocurrido en México, cómo lo hubiera titulado Telemundo? ¿O si hubiera ocurrido en Francia, cómo hubiera titulado AFP? Es difícil conseguir en la historia política contemporánea del planeta hechos de la horrenda magnitud de lo que intentaban perpetrar y donde ya está plenamente establecida, las pruebas están plenamente establecidas sobre la planificación. Por eso ya nuestro gobierno, a través de la Cancillería y el Ministerio Público, a través del Fiscal General de la República, junto a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, han activado los mecanismos diplomáticos y jurídicos para que los actos criminales de planificación del magnicidio en grado de frustración que se hayan perpetrado extraterritorialmente a Venezuela, en países diferentes a Venezuela, queda plenamente demostrado de la planificación, del despliegue logístico, del financiamiento, de la presencia de autores materiales e intelectuales en la República de Colombia y en los Estados Unidos de Norteamérica. Y estamos tras las pistas. Y en las próximas horas presentaremos también acerca de protección que han recibido autores intelectuales y materiales, no solamente en Colombia y en Estados Unidos de Norteamérica, sino también en otros países del continente. Está plenamente establecido que en la granja de Chinácota, en el municipio de Chinácota, en nuestra hermana República de Colombia, fue que se realizó el entrenamiento y la planificación de este crimen horrendo. Esto que ustedes ven aquí, estas rayas que ustedes ven aquí, acerca la cámara por favor, esto es lo que se encuentra en la memoria del iPad que se conecta al mando remoto de uno de los drones asesinos que se utilizó para intentar asesinar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Este es un mapa, típico mapa de Google, y aquí están las trazas de las veces que el artefacto estuvo volando en el municipio Chinácota de la hermana República de Colombia, en el norte de Santander. Esto es una prueba. Hemos solicitado permiso a la Fiscalía General de la República para mostrar solo algunas cosas del avance de la investigación. Ya no pueden decir otra cosa. Esto fue lo que se encontró en la tablet del llamado equipo número 2. En esa misma tablet nos encontramos con esto. En la misma tablet de el equipo número 2 que estaba conectado al mando del dron está todo lo referente al itinerario que debía seguir el dron homicida del equipo número 2, que salía del centro empresarial Cipreses hasta posarse por encima
de la tarima presidencial. Está plenamente establecido también, está plenamente establecida la planificación que se hizo en los Estados Unidos de Norteamérica. Está plenamente establecida la planificación y logística que se hizo en la hermana República de Colombia. El entrenamiento y la confesión por parte de quienes participaron en el magnicidio en grado de frustración. Ya no se puede decir otra cosa. Es la pura verdad. Es la pura verdad que los drones fueron comprados en Colombia. Es la pura verdad que los entrenamientos ocurrieron en la finca en el municipio Chinacota. Es la pura verdad que hubo colaboración por parte del extinto gobierno de Colombia, de Juan Manuel Santos, en la protección y en el pasaje de los criminales desde Colombia a Venezuela con los drones para perpetrar el asesinato. Es la pura verdad de que uno de los drones fue detonado de manera remota desde los Estados Unidos de Norteamérica. Y no solamente lo dice el resultado de las investigaciones. Miren lo que dice el señor Jaime Bailey. Adelante, video. ¿Usted cree que el gobierno de Estados Unidos no sabía lo que iba a ocurrir el sábado pasado? Está usted mal informado. ¿Usted cree que el gobierno de Estados Unidos se sorprendió de lo que ocurrió el sábado pasado? ¿Que los servicios secretos de inteligencia de este país no sabían? O sea, que yo sabía y que los servicios secretos de este país no sabían. Está usted mal informado. Está subestimando al imperio. Créame, pero créame, que los servicios secretos de este país sabían perfectamente y aprobaban explícitamente la operación contra usted. Eso lo está diciendo este señor, que todo el mundo sabe el nivel de trastorno narcisista de su personalidad, y que en este momento, de manera idéntica a aquellos que empezaron a atribuirse la autoría del golpe militar contra Hugo Chávez en abril del año 2002, ahora también están tratando de señalar, yo sí sabía. Pero absolutamente todo, con una excepción de lo que este señor Bailey ha dicho en los últimos días, es cierto. Con una sola excepción, porque hoy les vamos a demostrar que el ex Juan Requesén y el exdiputado Julio Borges están directamente involucrados en la planificación y perpetración en grado de cómplice necesario el caso del señor Requesén y en grado de autor intelectual el caso del señor Julio Borges del magnicidio en grado de frustración del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ya salen, por supuesto, los que intentan tapar con una fachada, perfumar el estiércol, a decir que la inmunidad parlamentaria no está en la Constitución para asesinar presidentes de la República, ni aquí, ni en ninguna parte del mundo civilizado. La inmunidad parlamentaria es inherente a las acciones del parlamentario en su condición de representante del Poder Legislativo. No es una inmunidad parlamentaria para asesinar personas. Pensó el señor Julio Borges, pensó en los vecinos del edificio Don Eduardo, pensó en los cadetes, en los tenientes, en los capitanes que habrían sido asesinados. Pensó en las familias del presidente de la República, la primera combatiente, los ministros, los vicepresidentes, el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general, el alto mando militar. Pensó en el pueblo de Venezuela. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera ocurrido si la acción de la Casa Militar y de los inhibidores de las señales de Wi-Fi no hubieran funcionado y hubieran logrado sus fines? ¿Cómo estaríamos justamente en este momento? No pensó. No hay en la historia de Venezuela un político más cobarde que Julio Borges.
le da órdenes a Juan Requesén, pero él se encuentra en Bogotá, amparado por el extinto gobierno de Juan Manuel Santos. Vive en una inmensa mansión. Él logró que alias Bond, que es el jefe operativo del magnicidio en grado de frustración, entrara a Venezuela, pero él se quedó en Bogotá. Planificó el asesinato de miles de personas. Hubieran sido miles los muertos. Al menos la mitad de la agrupación de Parada que se encontraba allí, si los explosivos cargados con C4 hubieran llegado a su objetivo. Y bueno, ¿qué hubiera pasado si se hubiera desencadenado una guerra civil, que era lo que realmente estaba buscando el señor Borges? A estas alturas, con lo que voy a mostrar en este momento, yo espero que los medios de comunicación, y espero también que los sectores de la oposición venezolana que repudian la violencia se desmarquen de estas acciones brutales, infames, criminales. Los mecanismos diplomáticos y jurídicos que se han activado es para que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que muchísimas veces ha dicho que no aceptará actos de terrorismo en su territorio, pues respondan ante la solicitud que hemos hecho de que los autores materiales, coordinadores logísticos y operativos y autores intelectuales que estén en territorio norteamericano atendiendo los acuerdos y convenciones internacionales sean entregados a la justicia venezolana. Otro tanto con respecto a la República de Colombia y el gobierno actual de la República de Colombia. Si es cierto que no están de acuerdo ni permitirán actos de terrorismo en su territorio, pues entréguenos a Raider Alexander Russo Márquez, alias Pico. Esta es una foto más reciente de él, que se encuentra protegido en la República de Colombia. Entréguenos al señor Mauricio, ¿tienes ahí el alambre? Mauricio Jiménez Pinzón. Ya teníamos la confesión de alias Bond, del señor Monasterio, acerca de cómo pasó para Venezuela a los efectos de perpetrar el magnicidio en grado de frustración, pero ahora tenemos una nueva confesión que le vamos a mostrar en este momento. Pon el video 4, por favor. ¿Entrenaron en Colombia los conspiradores? Sí. ¿Tuvieron dificultades en meter los drones a Venezuela? Sí. La primera tentativa falló. Y por eso Requesén los ayudó sin saber que estaban tratando de meter unos drones con explosivos. Requesén no sabía. Requesén solamente tenía el contacto en el puente fronterizo y facilitó la entrada de Monasterio a Venezuela. Los drones tuvieron que meterlos desarmados a Venezuela, por piezas, por partes, por distintas formas de entrada. Por eso este señor dice la verdad. Llegando yo a San Cristóbal, recibo un mensaje de texto del diputado Juan Requesén diciéndome que él era el encargado de hacerme el favor para pasar hasta el otro lado por medio de Julio Borges, que lo había mandado a hacer eso. Juan Carlos Requesén Martínez, venezolano, 18-757-028. Hoy, jueves 9 de agosto. Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trataba de Juan Monasterio. Me contacté con él a través de la mensajería. Yo estaba en San Cristóbal y una vez le escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de migración, y le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterio para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta. Me encontraba en San Cristóbal, nunca tuve contacto físico con Juan Monasterio, solo hice a través de la mensajería lo solicitado.
de los derechos humanos de este criminal. Él tiene familia, yo tengo familia, yo estaba en esa tarima. En resguardo estricto a lo que está establecido en esta Constitución respecto a los derechos de todos los venezolanos y de todas las venezolanas, ahí hay una confesión del exdiputado Requesén. Ustedes como medio de comunicación verán qué hacen con ella. No es verdad lo que dice el señor Bailey, que Requesén no sabía de quién estaba hablando. Él lo dice. Que Julio Borges lo llamó y le pidió pasar a un individuo que además estaba requerido por la justicia venezolana, porque es uno de los responsables del asalto homicida contra el fuerte Parequeima en el estado Carabobo de Venezuela. Un diputado que supiera que un prófugo de la justicia venezolana estaba intentando atravesar la frontera debía de inmediato comunicarse con las autoridades venezolanas para que fuera capturado, en resguardo de su función como parlamentario, en resguardo de lo que está establecido en esta Constitución. Pero no solamente eso, sino que Julio Borges le pide a Requesén que logre, por intermedio del gobierno de Juan Manuel Santos, el paso de aquel criminal que dirigiría las acciones para provocar la muerte del presidente constitucional de la República, de la primera combatiente, del alto mando militar, del alto mando político, del presidente del Tribunal Supremo, del fiscal general, de cientos de oficiales y de cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y quién sabe cuántos cientos de civiles que se encontraban en las inmediaciones de la Avenida Bolívar. Nosotros, y yo sé que ustedes también, saben que Julio Borges es un cobarde. ¿Saben lo que hizo Julio Borges antes de irse de Venezuela respecto a un hecho brutal que ocurrió y que significó la muerte de un niño? Ustedes saben cómo se comportó Julio Borges en esas horas. Otro tanto está ocurriendo en este momento. Desde Bogotá ordenó la muerte, el asesinato de cientos de venezolanos. Desde Bogotá y España planificó el magnicidio que afortunadamente podemos decir ahora es en grado de frustración porque logramos impedirlo, de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y ya no es Jaime Bailey quien lo dice, ni Patricia Poleo, ni es un discurso político ni retórica alguna. Es el cómplice necesario de la operación, así se llama jurídicamente, el cómplice necesario de la operación, Juan Requesén, quien confiesa su complicidad en el magnicidio en grado de frustración, pero al mismo tiempo denuncia y confiesa que lo hizo a órdenes de Julio Borges. Es por eso que hemos solicitado código rojo para el señor Borges. Tiene que responder ante la justicia venezolana del horrendo crimen del cual es autor intelectual. ¿Qué vas a decir ahora, Borges? Que Requesén está mintiendo. Dijiste que alias Bon está mintiendo y que es el gobierno bolivariano el que intentó involucrarte. Tú sabes lo que hiciste. Patricia Poleo sabe lo que hiciste. Pero en este caso concreto, un cómplice necesario del magnicidio en grado de frustración, Juan Requesén, confiesa en un testimonio ante el fiscal del Ministerio Público, confiesa no solamente que él fue quien introdujo a Venezuela y lo sacó también de Venezuela hacia Colombia al señor Juan Monasterio, alias Bon,
que les recuerdo era el jefe de los dos equipos, el equipo 1 y el equipo 2. Se encontraba con el equipo 2, el que tripuló el dron desde el Centro Empresarial Cipreses hasta la tarima de la Avenida Bolívar, pero era el jefe del equipo 2 y del equipo 1. Es el que se mantiene en permanente conversación con Tabosky, según el audio presentado por el presidente constitucional Nicolás Maduro el pasado día martes. Es el que coordinó todas las acciones y estaba diciendo la verdad. Alias Bon, cuando confiesa que Julio Borges habló con Requesén para que lo pasara, estaba diciendo la verdad. Porque el cómplice necesario, Requesén, confiesa que participó, que pasó a alias Bon y que lo hizo a las órdenes de Julio Borges. Con mucho gusto contestaré algunas preguntas. Damos inicio al ciclo de preguntas. La primera interrogante la formula por Radio Televisora BBC del Reino Unido, Guillermo Olmo. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo está? Bueno, después de lo que ocurrió el sábado, a las pocas horas, el presidente Maduro compareció en cadena nacional para dar cuenta de los primeros resultados de las investigaciones sobre lo que había ocurrido, y él señaló directamente al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como uno de los responsables. Yo quería saber si el gobierno venezolano tiene pruebas que acrediten esa implicación directa y personal del señor Santos en lo ocurrido, y cuándo esas pruebas, si tienen previsto darlas a conocer al público. En segundo término, me gustaría conocer también su opinión sobre una decisión judicial emitida ayer en Estados Unidos referida a la compañía Citgo, en la que se autoriza el embargo de bienes y activos de esa compañía de titularidad pública venezolana. ¿Cree usted que Venezuela va a ser capaz de mantener el control sobre los activos de Citgo en Estados Unidos? Muchas gracias. Mire, Guillermo, ya yo tengo algún tiempo, a mí se me cayó el pelo antes de estar en estas lides, pero ya yo tengo algún tiempo en esta para que usted me saque del tema para el cual convocamos a esta rueda de prensa. Yo sabía que eso iba a pasar. Estamos presentando el testimonio del cómplice necesario del magnicidio en grado de frustración y estamos mostrando además que señala a Julio Borges como autor intelectual de este horrendo crimen. Y usted me pregunta sobre un evento que ocurrió el día de ayer. La respuesta que le voy a dar es que no voy a hablar de nada que no tenga que ver con el magnicidio en grado de frustración. No sé, esta foto la hemos mostrado muchas veces, la vuelvo a mostrar. Este señor es un funcionario de la aduana del gobierno, del extinto gobierno de Juan Manuel Santos. Tenemos registro además de infinidad de reuniones entre el señor Julio Borges y el señor Juan Manuel Santos en Bogotá. Tenemos además registro de quién era el sustento logístico operativo del entrenamiento de los criminales, de los asesinos, de los sicarios, en la finca situada en el municipio Chinácota del norte de Santander. Y vamos a ir mostrando de dónde provenían los fondos, vamos a ir mostrando qué representantes de qué grupos políticos apoyaron a los criminales, a los asesinos y a los sicarios. Está plenamente establecida la responsabilidad del gobierno, extinto gobierno de Colombia, del señor Juan Manuel Santos. Solamente el hecho de que un funcionario de su gobierno esté involucrado en el magnicidio en grado de frustración obliga al gobierno de Colombia al menos a investigar. Es lo que haríamos aquí, es lo que hemos hecho muchas veces. Cuando hemos capturado criminales colombianos, narcotraficantes o personas irregulares que han recurrido a la violencia contra el Estado colombiano, investigamos, capturamos y entregamos a la justicia colombiana. Nosotros no pedimos otra cosa para la preservación de nuestra paz, de la paz de la República Venezolana. Hoy usted está aquí sentado, tranquilamente, y nuestras niñas y nuestros niños están disfrutando del plan vacacional, porque logramos impedir que los objetivos de Julio Borges, de Juan Manuel Santos, de Juan Requesén, de Tabosky, de alias El Pico, y quién sabe, los siguientes, hay 19 detenidos, estamos solicitando 18 más. Y fíjese cómo
La mentira tiene patas cortas, Guillermo. Ayer, antes de ayer, algunos diputados, ¿quién sabe? La investigación lo dirá. ¿Quiénes, además de Requesén, estaban enterados de esta situación? ¿Quiénes? Ayer decían que no, que Juan Requesén era un santo. Y toda la retórica de siempre, usted sabe, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Secuestrado no. Fue detenido porque el responsable operativo de la operación lo señaló. La inmunidad parlamentaria no es para matar al presidente, Guillermo. La inmunidad parlamentaria es para el ejercicio de la función de diputado. Y lo que ayer fue considerado por militantes de Primera Justicia un héroe, lo decían ayer, el héroe Juan Requesén, el héroe civil, es un asesino. Al menos lo confiesa y señala a Julio Borges. ¿Qué va a decir Borges ahora? ¿Que el testimonio de Requesén es falso? Lo reto. Reto a Julio Borges a que desmienta a el exdiputado Juan Requesén. No me va a sacar del tema, Guillermo. Si sabes contar, no cuentes conmigo. Siguiente pregunta. William Urquijo, por Prensa Latina, realiza la segunda pregunta. Buenas tardes, ministro. En virtud de las nuevas pruebas presentadas y de la solicitud formal hecha a las autoridades de Estados Unidos y de Colombia para colaborar en las investigaciones, ¿ve el gobierno bolivariano alguna probabilidad de que esto se concrete? Y de no ser así, ¿qué otras acciones en el orden político, jurídico y diplomático prevé realizar? Muchas gracias. Muchas gracias, William. Esta es una buena oportunidad para que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica señale, haga buena la palabra del embajador Bolton, que dijo, afortunada o lamentablemente yo soy psiquiatra y las palabras siempre son importantes como se dicen. El señor Bolton dijo, en ese atentado no estamos involucrados, en ese. Creo que debe haber usado un artículo diferente, quizás en el atentado o en el magnicidio en grado de frustración, pero él dijo, en ese, no se saben otros, en ese no están involucrados. Si eso es así, Estados Unidos siempre ha mantenido una posición muy fuerte cuando se refiere a actos terroristas cometidos en territorios europeos o en territorios norteamericanos. Los terroristas son terroristas en cualquier parte del planeta. No puede haber terroristas buenos o terroristas malos, porque la consecuencia de que haya terroristas buenos y terroristas malos son asesinatos brutales en masa, son invasiones de países, son guerras fratricidas. No puede haber terroristas buenos y terroristas malos. Si usted intentó asesinar al presidente de una república, usted es un terrorista, un criminal, un asesino, en cualquier parte del planeta. Sencillamente tienen que activarse los mecanismos diplomáticos, jurídicos, que es lo que estamos solicitando. Código rojo para el señor Julio Borges, para el señor Taboskis, para el señor Arias El Pico y para todos aquellos que aparezcan responsables del magnicidio en grado de frustración, de todos, de los que pagaron los drones en Colombia, de los que entrenaron y colaboraron en el entrenamiento, de los operativos, de los logísticos. Esta es una operación que requirió del peso de altos personeros políticos. Ya apareció uno, dos más bien. Requesén, cómplice necesario en el magnicidio en grado de frustración, que confiesa y tira el pajón a Julio Borges. ¿Qué va a decir ahora Borges? ¿Qué va a decir? Yo te reto que desmientas a Requesén, porque además no es nada más la confesión de Requesén, ya están las pruebas, ya tenemos las pruebas de la participación de Julio Borges en este horrendo crimen.
Así que todos los mecanismos jurídicos, diplomáticos, legales, contratación de asesoría legal en todos los países donde se encuentren autores intelectuales o autores materiales del magnicidio en grado de frustración serán activados por la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia y por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Por CNN, Osmari Hernández. ¿Cómo está, Osmari? Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Quisiera precisar, en principio usted ofreció una entrevista el domingo a la agencia Sputnik y hablaba de 3 drones e igual número de explosiones. Quisiera saber esa información porque otros voceros no se han referido. No escuché, discúlpeme. Usted se refirió el domingo en una entrevista con Sputnik a 3 explosiones correspondientes a igual número de drones. Otros voceros del gobierno se han referido siempre a 2. De igual manera, el ministro de Interior y Justicia hablaba que uno de esos drones los drones tenían C4, pero el primer mandatario nacional habló de uno de ellos con pentrita, otro tipo de explosivo. Quería aclarar también cuál es el resultado final de las investigaciones. También saber si se está revisando la seguridad presidencial, si se van a tomar medidas especiales para futuros actos públicos y masivos del primer mandatario nacional, y de igual manera si se está investigando posible complicidad interna, considerando que en los últimos meses se han practicado detenciones en el ámbito militar de personas que están siendo procesadas por conspiración. Sí, comienzo con la última parte de sus preguntas, Mari. ¿Usted recuerda cuando el señor Borges decía hace algunos meses la necesidad de un disturbio militar que generara un desencadenamiento en cadena del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro? ¿Lo recuerdas, Mario? Cuando él habló del disturbio militar, varias veces lo dijo. En la cobardía que lo caracteriza, por supuesto, primero salió de Venezuela para poder desarrollar la planificación de todos estos actos criminales, homicidas, brutales. Esa planificación implicó, en primer lugar, la sólida unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo han intentado por distintos medios, distintos mecanismos, buscar dividir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y se han encontrado con una monolítica unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana alrededor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y alrededor de su comandante en jefe, el presidente constitucional electo por las venezolanas y los venezolanos, Nicolás Maduro Moros. Los colombianos eligieron a Iván Duque es el presidente de Colombia. Los estadounidenses eligieron a Donald Trump es el presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Los venezolanos elegimos a Nicolás Maduro. No puede venir un exdiputado a planear volar 2 drones, en efecto eran 2, Osmari. Los primeros eventos de la investigación hablaban de 3 drones, pero luego se estableció que eran 2 los artefactos homicidas, que uno iba a volar desde el centro empresarial Cipreses, se iba a desplazar por encima de la plaza Diego Ibarra, luego del Palacio de Justicia, y se iba a colocar justamente encima de la tribuna presidencial. La onda expansiva de los explosivos de alto poder que estaban allí, en efecto eran con pentita de ese dron, estaba dirigida hacia abajo y tenía metralla, proyectiles de 8 milímetros que iban a generar destrozos sobre todos los que nos encontrábamos en la tarima, de arriba hacia abajo. Y el segundo dron, que se encontraba con una carga explosiva más potente que este primer dron, lo que pasa es que el segundo dron es del equipo 1, perdónenme el enredo con las palabras, iba a salir de hecho salió desde un vehículo Chevrolet Orlando, iba a ser una trayectoria curva, y la intención de los criminales, de los asesinos, la intención de Borges, de Tabosky, de alias Bon, la intención de alias Pico, y quién sabe los que seguirán apareciendo, es que ese dron entrara a la tribuna presidencial y fuera detonado en el momento en que penetrara a la tribuna presidencial. Según han confesado ellos mismos, la idea era que nadie quedara vivo. Textualmente es lo que ha dicho este señor Monasterio, alias Bon. Lo que buscábamos es que nadie quedara vivo. La orden que recibimos fue que nadie quedara vivo, que se asesinara al presidente de la República y que se asesinara todo el alto mando militar y a todas las personalidades que se encontraban allí en la tarima presidencial.
¿Por qué estamos aquí conversando? Porque la seguridad del presidente funcionó de manera impecable. Porque el presidente no solamente fue resguardado por su seguridad de inmediato, sino porque los inhibidores que se utilizan para obstaculizar señales electrónicas funcionaron. Por eso el dron más letal, el que venía desde el Chevrolet Orlando, el llamado dron del equipo 1, se perdió en su trayectoria y se dirigió a una cosa que se llama Go Back Home, que es que cuando un dron pierde la señal del control remoto que lo está dirigiendo, piensa un poco y luego vuelve a irse hacia el sitio de donde fue lanzado. El Chevrolet Orlando negro se encontraba en la esquina de Curamichate a esquina de Viento, en las cercanías del terminal del Nuevo Circo. El edificio Don Eduardo se encuentra a 40 metros de la esquina de Curamichate. Si ese dron se dirigió a donde fue lanzado, a la cercanía donde fue lanzado, luego con la presencia de los edificios pierde trayectoria, choca contra el edificio y luego desciende. ¿Pensó Julio Borges en las personas que viven en la Avenida Fuerzas Armadas? ¿Pensó? Pensó en la familia, en los niños. Pronto van a ver el testimonio en un documental que estamos preparando. Los niños del edificio Don Eduardo, cuando vieron la explosión. Tú le puedes preguntar a un periodista de Telemundo que afortunadamente para él resultó completamente ileso, pero es vecino, vive cerca. Y tomó algunas de las imágenes más claras que se tienen acerca del dron descendiendo en la residencia de Don Eduardo. En un momento en que incluso Telemundo decía estruendo, supuesto atentado, supuesto vuelo de drones, y hay un registro de la cadena Telemundo con el dron descendiendo en el edificio de Don Eduardo. Así que, en efecto, funcionó la seguridad de nuestro presidente. La prueba es que estamos aquí, conversando. Para cerrar, Telesur, Adriana Sibori. Mucho gusto, ministro. Dos preguntas. Después se reunieron con representantes de Estados Unidos, también de Colombia, para pedir extradición. ¿En qué punto después de esta confesión se encuentra ese pedido de extradición? ¿Qué les han dicho los países, por un lado? Y por otro, ¿cómo vislumbra las relaciones con Colombia después que el mismo nuevo presidente también ha criticado, por ejemplo, al presidente Nicolás Maduro, ha hablado de dictadura en Venezuela, se ha referido a un plan de Venezuela? ¿Cómo se vislumbra toda esta relación con Colombia política? Empiezo por el final de su pregunta. El presidente Maduro va a defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Va a defender la voluntad del pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela tiene el derecho de darse el presidente que al pueblo de Venezuela le dé la gana. ¿Cómo es que un grupo de personas protegidos en otros países decide asesinar al presidente de la República porque no tuvieron el favor electoral para ganar unas elecciones el pasado 20 de mayo? ¿Cómo es eso? Ese es el nuevo derecho internacional. Es así el nuevo derecho internacional. Porque como cuentan con algunos medios de comunicación que van a empezar a hablar de estruendo y van a empezar a hablar de incidente, entonces está permitida la patente de corso. Puede ser que el señor Julio Borges use muchas corbatas y hable bajito porque es muy cobarde, pero es un asesino. Su cómplice lo acaba de señalar, lo dijo Juan Requesén. ¿Qué va a decir? ¿Se va a reunir la Asamblea Nacional hoy para decir que todo lo que dijeron ayer de Juan Requesén es mentira? Porque si lo que ellos dijeron ayer de Juan Requesén es verdad y Juan Requesén confiesa lo que confesó, entonces la Asamblea Nacional debe pedirle al gobierno de Colombia que entregue a Julio Borges para que responda ante la justicia venezolana. Repito, no hay terroristas buenos ni terroristas malos. Los terroristas son malos en cualquier parte del mundo. No se puede desde los medios de comunicación hacer apología de uno de los más horrendos crímenes que existen en la humanidad, el magnicidio. Que además hubiera significado un baño de sangre. A Borges no le importa, él vive en Bogotá, en una mansión. Gasta 100, 120 mil dólares mensuales, no le importa. A los venezolanos sí nos importa, a los que vivimos aquí. Ya sabíamos que cuando Borges se fue de Venezuela, cobardemente,
cuando en estado de ebriedad traicionó a sus propios compañeros de oposición al no firmar el acuerdo de República Dominicana del cual él ya se había comprometido a firmar, ya sabíamos que con lo que venía era con extremar las acciones de violencia, en las cuales viene participando desde el año 2014 y quizás antes. En las llamadas, lo que muchas veces ha dicho Patricia Poleo, que Borges traicionó a aquellos militares que incorporó en intentos golpistas en el 2014, en el 2016, en el 2017, es verdad. Pero esta es una verdad incontrovertible. Yo no sé cómo van a hacer ustedes para tapar eso, se los digo de verdad, de manera objetiva. No es tan sencillo, no va a ser tan sencillo de tapar. Cuando conversó el canciller de la República con el encargado de negocios de los Estados Unidos de Norteamérica y con el encargado de negocios del gobierno de la República de Colombia, lo hace atendiendo los canales establecidos en los acuerdos internacionales, en la Convención de Viena y en los acuerdos que dieron origen a Interpol. Si una persona comete un crimen e intenta resguardarse en un país distinto al país donde se cometió el crimen, la justicia tiene derecho de reclamarlo para que responda. Los familiares de los 7 guardias nacionales heridos tienen derecho a que los que perpetraron ese hecho paguen. Los 7 guardias nacionales heridos tienen derecho a que quienes perpetraron ese hecho paguen. La República Bolivariana de Venezuela tiene derecho a defender su paz. Y para defender la paz debe hacerse justicia. Les va a costar mucho tapar la confesión de Juan Requesén. Muchas gracias.